El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenida a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado, como hemos señalado muchas veces. Tantas veces. Hay que apoyar instituciones tan dedicadas al prójimo, porque esto es una institución dedicada al prójimo. ¿Y a qué prójimo? Como hemos señalado nosotros, ese prójimo, a ese proletariado campesino, porque son comunidades rurales atrapadas, como yo he dicho, allá en las profundidades del bosque rural y del camino rural difícil y todo aquello. Se complican las situaciones de asistencia médica, una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Encontrar una institución como esta que brinde apoyo, que brinde calor humano, que le dé calor humano al enfermo, haciéndole llegar algunos medicamentos, tratamientos, etc. Yo creo que eso vale la pena. Hay que apoyar instituciones como esta. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo sabe. Formar jóvenes en alto riesgo y hacerlos verdaderos ciudadanos es una labor también muy significativa, muy ejemplar. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, ayer, cuando ya el programa finalizaba, yo dejé de colofón ahí el tema de las drogas, porque yo creo que hay una institución que merece todo el apoyo del pueblo dominicano. Merece el apoyo la Dirección Nacional de Control de Drogas, señores, porque parece como si fuera una especie de raya de pizarro, es decir, un antes y un después. Aquí pocas veces se había visto una institución policíaco-militar actuando en forma tan consistente y tan eficaz en una labor que ha sido tan difícil en este país por las componendas, las complicaciones y las implicaciones que hay de sectores de poder, sectores armados,
Y en toda esa confluencia de intereses, muchas veces la propia autoridad investida para trabajar en esa interdicción de drogas no puede hacer nada porque se ve impedido, obstaculizado o amenazado, que es peor. Entonces, la Dirección Nacional de Control de Drogas de este gobierno, de estos 10 meses, señores, hay que decir que son dignos de elogios. Y ahora, porque es diario o interdiario, prácticamente diariamente, se están captando centenares de kilos y bultos de droga y cosas de eso en las playas y en los montes, carreteras, es por doquiera. Esa actividad de la Dirección de Drogas ha sido ejemplar. Y vemos que la droga aquí viene por mar, lanchas, barcos, y que el avión dejó de volar para acá. Después de los tucanos, aquí hay que decir que la traza de drogas por vía aérea se ha caído a niveles prácticamente ya de excepción. Entonces, viene por barco. Me llamó la atención que un barco francés de la Armada Francesa, bueno, colaboró con la Dirección Nacional de Control de Drogas y captaron 488 paquetes o kilos de cocaína en la costa dominicana, en el área nuestra. Entonces, ese barco francés me hizo acordar a mí algo que yo he señalado muchas veces aquí, que a veces lo pongo como un ejemplo jocoserio, vamos a llamarle así, jocoso y serio al mismo tiempo. Yo otras veces he dicho aquí, señores, Estados Unidos a veces es hasta culpable del tráfico intenso de drogas que hay desde Sudamérica, usándonos a nosotros como puente para que esa droga salte a Puerto Rico o a territorio continental de los Estados Unidos. Y Europa, que también están afectados. Pero para un europeo mandar un barco de la OTAN es muy difícil. Eso no es cómodo. Ahora, Estados Unidos, señores, que está lleno de barcos, eso está lleno de portaaviones, lleno de barcos viejos, barcos que son nuevos, un atractivo en cualquier sitio, pero ya ellos lo tienen descartado y lo mandan a chatarra. Pero hay barcos de esos que yo he dicho, mire, usted para un portaaviones frente a las costas de Venezuela y Colombia y Panamá, no tiene que ser en aguas territoriales de esos países para que después no haya problemas, sino en aguas internacionales. Pero yo he dicho que solamente el desplazamiento de un portaaviones norteamericano como el Nimitz, por ejemplo, o cualquier, ese barco es tan grande el Nimitz que no cabe en el Caribe. Aquí no puede manejarse en el Caribe. Ese barco yo creo que Estados Unidos lo diseñó para que trabaje nada más en el Pacífico, porque es que eso es demasiado grande. Entonces, Estados Unidos tiene otros barcos más pequeños que el Nimitz, portaaviones incluso. Entonces usted para un portaavión ahí, y con el oleaje que genera un portaaviones, el oleaje que genera un portaaviones, repito, en tránsito por el Caribe, vigilando la zona. Óigame, no hay ola ni lancha rápida que se lance al Caribe a traer droga de Colombia y de Venezuela y Panamá y esos lados para República Dominicana o de Perú, las profundidades allá de las selvas de Sudamérica que viene, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, todo el mundo está mandando droga porque es el mismo clima que tienen y el mismo hábitat para la droga. Entonces, ese barco de Estados Unidos fondeado ahí, cargado de helicópteros y de radares, ahí no hay ni avioncito ni yolita que pase por esa zona, ni submarinos, de unos submarinos artesanales que tienen ellos también los transportistas de drogas. No es verdad que le van a pasar y prueba es que ese barco francés, fíjense cómo ese barco francés contribuyó a captar 488 kilos de droga.
Entonces, Estados Unidos puede ayudar a estos países porque ellos saben que República Dominicana, Haití es un almacén y a nosotros nos tienen como tránsito, como muelle de tránsito de drogas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Rodeen esto, rodeen esta islita con 2 barcos americanos fondeados en el sur de la isla de Santo Domingo y de Haití, en la Española. 2 barcos, 2 portaaviones o un portaavión que pase por ahí, porque Estados Unidos tiene centenares y miles de aviones y barcos que no hacen nada, vigilando costas, qué sé yo, por dónde, y muchísimas bases, 551 bases, 557 bases militares tiene Estados Unidos, aviones y barcos por doquier en el mundo entero. Entonces no quieren cuidar el Caribe. Aquí había un radar y lo desmantelaron el radar. Como si no quisieran que la droga se parara. O sea, como si ese negocio hay que mantenerlo abierto pero controlado. Entonces uno ya tiene hasta sospecha. Ya uno tiene hasta sospecha de que ese es el alcohol de Estados Unidos. Como se dice, los americanos no beben alcohol, beben poco, pero fuman muchísimo y hablan muchísima droga de esta. Y entonces un americano llega a una oficina, como se dice, ahumado, pero de droga, no se le siente el tufo. Pero si un dominicano va con un tufo a ropa, porque vamos a hablar claro, yo voy a hablar en lenguaje llano, en lenguaje tabernario, es que estoy hablando. Pero esa es la verdad. ¿Cuál es la necesidad que República Dominicana tiene? De que nosotros tengamos que estar invirtiendo nuestro dinero para el desarrollo, para la asistencia social. Tengamos nosotros que dedicarle muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos al control de una droga que no es para acá, porque aquí se queda porque es un pago que hacen en naturaleza y entonces es la que distribuyen. Pero al mismo tiempo que se frena la droga antes de llegar al territorio dominicano, nos libera a nosotros también del microtráfico porque se la pone más difícil. Pero eso es claro, frenando a Haití también, porque Haití es un almacén, entonces si la frontera abierta como está aquí, quitarla aquí y dejarla en Haití es lo mismo y peor para nosotros. Porque entonces lo que crea ya son bandas como esas que están armadas en Haití. En resumen, yo creo que Estados Unidos debiera poner más de su parte para ayudarnos a nosotros a frenar el tráfico de drogas. Porque, en resumen, el tráfico de drogas es para ellos. La droga es para Estados Unidos y para Europa. La de aquí, repito, se queda porque es un pago de naturaleza. Pero no es verdad que esos gruesos de drogas vamos a estar nosotros en estas cosas. Como si nosotros fuéramos un país, diríamos, agredido por la droga. Nosotros nos agreden porque nos utilizan como trampolín o como barco o como muelle de la droga. Pero al mismo tiempo también tenemos que invertir recursos del desarrollo nuestro, los sacrificamos para cuidar a Estados Unidos. Y Estados Unidos no se quiere ayudar a cuidarse. A mí personalmente me da sospecha, honestamente lo digo. Hay que saludar que la Procuraduría General de la República también, Mayor, hizo unos allanamientos, unas incautaciones de bienes, parece de origen dudoso o de origen del narcotráfico, del ilícito, de drogas y esas cosas. Y han captado todo eso y entonces es un trabajo que se está haciendo con mucha seriedad, por eso quería comenzar el programa saludando a la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque realmente ha dado respuesta contundente de lo que es el trabajo constante, consciente, serio y efectivo. Esa es la pura verdad. Bien, ese caso también de San Francisco de Macorís, esas cárceles, yo no sé, yo siempre he hecho críticas a prisiones. ¿Quién es que dirige esa dirección de prisiones? Que no tienen carácter, no tienen autoridad los que dirigen eso, nunca. Porque ¿cómo es posible, señores, que en las cárceles dominicanas, cada vez que se hace un allanamiento de la cárcel, aparecen cuchillos, lanzas, ahí aparecen punzones, aparecen revólveres,
pistolas, navajas, cuchillos de cortos, cuchillos largos, bueno, de todos los tipos de armas aparecen entre los reclusos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay connivencia entre presidiarios y los encargados de prisiones, de cuidar de los alcaldes de las cárceles, porque tiene que haber obligatoriamente eso. Ahí matan a ese señor en San Francisco de Macorís, en una cárcel. Pero oigan el hombre. El hombre tiene, dice un familiar del hombre, del muerto, que él tenía 600,000 pesos ahí. Y tenía su arma, y que prestaba dinero. Es decir, esas cosas, señores, eso es una barbaridad que se diga eso. Que el hombre disponía de un recurso, el reo dice que tenía prendas de oro valoradas en más de 500,000 pesos y 600,000 en efectivo. Eso dice una hija del muerto. Pero ¿cómo es posible que un preso tenga un negocio de prestamista ahí adentro y que ese señor, en una imprudencia, tener dinero y ese nivel de capital en joyas dentro de una cárcel? ¿Cómo es posible que esas cosas sucedan? Porque hay connivencia con el crimen. Entonces, Chu Vázquez, que sanamente está haciendo un esfuerzo por implementar un plan contra la delincuencia y la violencia y todo. Pero señores, miren ahí, comiencen por ahí mismo. Comiencen por ahí, por sus propios entornos, por sus propias responsabilidades. Antes de que vayamos a la calle, señores, a resolver el problema del crimen en la calle, resolvámoslo en nuestra casa, en las cárceles que están bajo la jurisdicción de la autoridad. Porque la calle también está bajo la jurisdicción de la autoridad, pero la calle está abierta. Pero las prisiones no, las cárceles están bajo el control de autoridades del Estado, del gobierno. Entonces, años tenemos, pero muchos años tenemos, en que las cárceles nacionales son verdaderos antros de corrupción, de crimen, de todo. Ahí hay de todo. Sexo, drogas, crimen, extorsión. Y entonces, ¿para qué que tienen este control? Y los prebotes, y lo que es un reguero de cosas que uno no comprende. Entonces los alcaides, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Director de prisiones. O sea, ahí no se puede hacer un registro en cada cárcel. No hay confianza para hacer un registro en cada cárcel, aunque sea semanal o interdiario, como fuere, para tener control de lo que está pasando ahí dentro. Y ese tipo de negocio, eso hay que eliminarlo en las cárceles. Un colmado, fulano tiene allí 4 camas para alquilarla a los reos, para prácticas de burdel. Pero ¿y cómo es posible que pasen esas cosas? Pero resulta que eso pasa en las cárceles dominicanas. Salas de juego. Eso es increíble. Negocios, fíjense lo que dice la hija del que asesinaron, que el crimen fue para robarle a su padre, que tenía más de 600,000 pesos en efectivo y más de $500,000 de pesos en prendas. Óiganme, un hombre sentenciado a 30 años de cárcel. Lo mata uno que está sentenciado a 20, ¿qué le importa seguir ahí? Si tal vez cuando cumpla 15 en la cárcel sale él de ahí. Lo mismo le da robándole a uno que ellos entienden que se lo explotó a ellos, lo extorsionaba a ellos o lo manipulaba a ellos con esas cosas. Imagínense ustedes, eso es una fealdad increíble en un país donde se está pretendiendo implementar un plan contra la delincuencia. Peor todavía, eso es, como señalan los textos, es la iglesia en manos de Lutero. No se explica más que así. Otra cosa que a mí me llamó la atención fue los bienes. Hay unos abogados, los abogados del señor Adán Cáceres reclaman unos bienes que ha prácticamente incautado o ha puesto bajo su protección el Ministerio Público.
Entonces los abogados piden que Madre Tierra, que eso está en manos de la Procuraduría, pero que esos bienes tienen que ser devueltos porque esos bienes están siendo mal manejados y que se le devuelvan a Madre Tierra. ¿Pero de quién es Madre Tierra, por fin? Si ustedes son los abogados de Adán Cáceres, se supone que ustedes lo están pidiendo para que se lo devuelvan a Adán Cáceres, porque es que ese problema, ¿cómo es posible que aparezca un hombre tan generoso con la comunidad de Chirino, qué sé yo, de Monte Plata? Un hombre que ganando un salario como militar, del jefe del cuerpo de ayudantes y con todos sus, diríamos, sus pagos de dietas y todo lo que le toca. Con ese dinero no se pueden hacer los galpones para la crianza de gallinas que él estableció ahí en Madre Tierra, como una forma de donarle a la comunidad, pero eso no lo hacen ni los millonarios. Tal vez un supermillonario tiene tantos beneficios de sus empresas y dice, bueno, voy a donar esto. Un Bill Gates regala 50 y 60 mil millones de dólares, regala Bill Gates. Bueno, los ricos pueden regalar esas cosas, está muy bien, pero que un empleado, un militar, haga ese gesto tan desprendido, uno sabe que no es así. Entonces, como que hay cosas que lucen como absurdas, como fuera de la lógica incluso del imaginario, diría, de lo imaginario también. Eso es increíble. Bueno, entonces, señores, se ha declarado hay un verdadero escándalo con el caso de la joven fiscal del Distrito Nacional. La fiscal del distrito, la joven Rosalba, ella llegó al cargo cuando se puso en duda la selección de los fiscales, en un momento en que ese señor Yanalán Rodríguez, un hombre perverso, en medio del yanalato y el danilato, en aquella especie de apaño y de amaño que hubo con esa selección de fiscales, la joven Rosalba llegó al cargo con esas condiciones, pero ella llegó bien valorada ahí, porque la cosa también hay que ponerla en su contexto y el pretexto también que se quiera buscar de que se seleccionaron los jueces a la cañona o con apaño y amaño y todo eso, perdón, los fiscales. Y ella encajó ahí, pero no todos los fiscales que estaban ahí fueron seleccionados así, porque entonces Jenny Berenice estaría en lo mismo. Y estaría también Camacho y todos esos muchachos que están ahí, fiscales que están ahí, que fueron unos ratificados, otros se quedaron ahí, qué sé yo, o los movieron de posición, etcétera, etcétera. Es decir, todos están ahí, unos confirmados, otros llegados, y uno sabe cómo si usted tiene las buenas relaciones con los que están al frente de la cosa, bueno, pues usted sabe que tiene esas ventajas, y bueno, y llegó, pero ella no llegó con descrédito al cargo. Nadie le señaló cosas que fueran negativas, ni que fuera incapaz para ejercer el cargo. Vamos a la pausa y vamos a seguir con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y, en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces el caso de la fiscal de Santo Domingo, del Distrito Nacional, ella, esa misma juventud, atrapada, dijimos, en esa componenda del llanalato y del perínclito de Arroyo Cano y Mogollón, que decidieron aliar la mala fe y la astucia y querer involucrar a la señora Miriam Germán, juez en ese momento de la Suprema Corte de Justicia, en una situación en que pusieron en una condición no solamente de fealdad, sino de ruina de la función pública, tratando de acosar y de sacar de circulación como juez a Miriam Germán, por razones que ya uno sabía, que esas declaraciones de doña Miriam cuando señaló las deficiencias del proceso de Odebrecht, uno sabe que esas cosas le iban a traer tal vez esas dificultades. Entonces Miriam Germán fue víctima de esa componenda del llanalato danilato. En medio de eso, la misma, como uno señala, esa misma bisoñé de estos jóvenes, de estos muchachos, y ella recién escogida como fiscal del distrito, hizo unas declaraciones que se le han sacado ahora como argumento para ponerle el juicio más difícil a ella, o la situación que ella denuncia de acoso y de premeditación para perjudicarle en el cargo, señalándole y enrostrándole connivencia con el crimen organizado, con César el abusador y esas cosas. La muchacha se le ha expuesto todo esto de aquellas declaraciones que ella en un momento dado, en ese momento defendió a Yanalán, la actitud hostil, la actitud poco seria, inseria, la actitud premeditada y esa actitud dañina de Yanalán contra Miriam Germán. Ella incluso lo defendió a unas casi con forma exclamatoria.
el mejor procurador de la historia y de esa cosa, ella hizo esos señalamientos que indudablemente son inculpatorios desde el punto de vista de su, tal vez, filiación con esa gente. Pero en el juicio que se le puede abrir ahora a ella, esas expresiones no son inculpatorias. Porque ella que se expresara bien de su jefe, no quiere decir que eso sea inculpable ahora, a ella se le sea culpable de un hecho, diríamos, delictivo. O que ella incluso se alegrara, por ejemplo, de la desgracia que le pasó a Miriam ahí. Tampoco es, diríamos, motivo para ser inculpada en un juicio que se le abra ahora por esos señalamientos que le ha hecho el señor inspector de la Procuraduría General de la República, que ha señalado que ella, bueno, que están investigando unas relaciones con César el Abusador y que están investigando unos gastos que ella ha hecho sin controles, falta de controles administrativos. Entonces hay que tener cuidado porque, señores, yo no creo, nosotros hemos defendido mucho a Miriam Germán y doña Miriam Germán no puede, nunca podría alar una daga para aplicar lo mismo que le hicieron a ella con esta joven, con esta señora, esta muchacha. ¿Por qué? Porque usted no puede, ¿cómo le digo?, predicar lo bueno aquí y luego hacer lo malo por aquí, porque entonces estamos en lo mismo. Es peor la venganza, es peor, y el odio, la venganza y el odio es peor. Si doña Miriam apelara a eso, a buscar la forma de retratar en esta joven el martirio y el calvario que ella pasó, retratarlo en esta joven, entonces Miriam estaría actuando muy mal. Uno sabe que esas cosas no parten de Miriam Germán, no pueden partir de Miriam Germán, porque Miriam Germán es una mujer que tiene demasiada integridad como jueza y como funcionaria pública, y no ha sido conducta de ella eso. Entonces, hacer como un doble de lo que le pasó a Miriam Germán, hay que ver si eso es una actitud del señor el inspector de la Procuraduría General de la República, que actuando, tratando de actuar bien, o de ser más papita que el Papa, como se dice, también lo que le puede hacer daño a Miriam. Porque la gente puede pensar que Miriam se está vengando de esta señora, de esta muchacha, de la fiscal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el señor que hace la denuncia, y ahí cabe lo del observatorio tal vez, bueno, y entonces, pero si usted no tiene la prueba, no se la entrega a los abogados, pero los abogados le dicen, bueno, entrégueme bajo qué, cuáles son los argumentos de prueba para acusar a esta señora. No lo entrega. Entonces usted tiene que decir que miren, probarle, miren, aquí están las pruebas con la que estamos acusando a la señora Rosalba, no recuerdo el apellido de ella, de la fiscal. Pero tienen que hacer la cosa bien hecha porque nadie le va a probar. Porque estemos aquí, como se dice, desaprobando esas actitudes y toda esa actuación maléfica de la gestión de Danilo Medina. No es verdad que uno se va a prestar a que digan, mire, vamos ahora a llevar el capítulo que vivió, el calvario que vivió Miriam, vamos a reproducirlo en esta joven para que le duela a Yanalán, le duela a Danilo, le duela, esas cosas uno no las va a admitir. Yo creo que la Procuraduría General de la República tiene que dar una explicación bien concisa, precisa, seria con ese asunto, porque no se pueden llevar de este abajismo rabioso, porque aquí anda un abajismo rabioso que se agarra de cualquier cosa, entonces vienen y le sacan, le quieren poner el contexto en que se dijo una cosa, en que esa muchacha dijo aquello. No es pretexto para sacarla ahora y ponerla a ella en una situación como de inculpación porque ella dijera eso. Repito, que ella dijera que a Miriam, es más, que gozaba con ver a Miriam afectada por eso, eso tampoco es inculpatorio ahí.
O que Yanalán es el mejor procurador que ha tenido la historia del país. Eso dijo ella. Pero eso no es inculpatorio tampoco para ella. En un juicio que se le abra. Lo que es inculpatorio es sí que ella, bueno, tenga relaciones con el tráfico de droga ilícito con este señor, qué sé yo. Bueno, esas son otras cosas. Pero eso tienen que demostrarse. Tienen que llevarle, porque si quieren hacer un doble, repito, del calvario de Miriam, está haciendo el ridículo que está la Procuraduría General de la República. Y repito, a doña Miriam no le luciría eso, ni la gente le va a aprobar eso. Tienen que actuar con la delicadeza, con el debido proceso, con el respeto, porque, señores, si nos llevamos de las cosas que uno dice en determinado contexto y se saca como pretexto ese contexto, entonces hay que ver, porque yo me pongo a pensar, y esto es la era de Trujillo. Dígame usted si todo el que hizo un elogio a Trujillo en su era, si hubiera sufrido el escarnio o el calvario o las penalizaciones que se le tiene que hacer a todo el que hiciera un acto de elogio a Trujillo en su era de 31 años. Entonces el país hubiera quedado vacío, hubiera estado lleno de presos, las cárceles estuvieran llenas de presos si eso hubiera sido delito. Y si no era delito y era una sombra para quien lo dijera, entonces el país también se iba a quedar sin intelectuales, se iba a quedar sin maestros, se iba a quedar sin médicos, se iba a quedar sin prácticamente con algunas figuras y políticas, o mejor dicho, figuras políticas, figuras profesionales, figuras del país que combatieron a Trujillo y tienen ese mérito y ese respeto que se le debe guardar a todas aquellas familias que, como en un discurso que Balaguer hizo de desagravio, pero a Santiago, por el agravio que le habían cometido a Santiago, un pueblo tan trujillista, y que un grupo de abogados y de personalidades del Cibao le hicieron un homenaje a un señor, un abogado en Santiago, el señor Federico Carlos Álvarez, un prestigiosísimo abogado. Y entonces, el régimen se sintió muy mal con eso, Trujillo, esa megalomanía de él. Balaguer, el régimen organizó un meeting en Santiago y Balaguer fue el orador, santiaguero al fin. Entonces, en ese meeting, fue un meeting de desagravio a Santiago, que había sido agraviado por esos profesionales, por esas personalidades. Entonces, en ese acto de desagravio, yo recuerdo que Balaguer, digo, lo recuerdo porque lo leí, claro, dijo, exaltando a ese Santiago tan heroico y ese Santiago tan histórico, como es el Santiago de los 30 caballeros, o el Santiago de Santo Domingo, de República Dominicana. Dice Balaguer, este pueblo valeroso, imagínense la restauración, que usted toca las puertas de cualquiera de sus viviendas y le entregan un hueso de un patriota. Imagínense ustedes, ese es el Santiago de Balaguer. Entonces, muy pocas familias, hay que decir la verdad, pero hay muchas familias que pueden todavía levantar ese el estandarte de lucha contra la dictadura de Trujillo y decir, usted tocara esas puertas y decirle, mire, aquí reside una familia que combatió el régimen de Trujillo, que no se plegó, ni le cogimos miedo y le dijimos las verdades que había que decírselas. Se las dijimos a él y a sus personeros. O sea, hay muchas familias dominicanas que pueden decir eso, pero uno sabe que todo el pueblo dominicano, en sentido general, ese viva Trujillo, o Trujillo y Dios y Trujillo, o en esta casa manda, Trujillo es el jefe, esas cosas todo el mundo sabe que eran de rutina en el país.
y del viva Trujillo y rompan fila y vive el jefe y qué sé yo qué, todas esas expresiones, y Trujillo es el padre de la patria nueva, el benefactor de... Lo único que no cupo fue el benefactor de la iglesia porque la iglesia lo rechazó. O don Américo Lugo, que no le hizo tampoco su historia como él quería que se le hiciera. Entonces hay ejemplos muy dignos en el país, esa es la verdad. Pero a pesar de todas esas cosas, la gran mayoría, entonces no podemos tomar de contexto o de pretexto la era de Trujillo para descalificar a todo el mundo. Y entonces, es decir, esta muchacha, si ella hizo esas expresiones, pueden ser como, diríamos, para mortificar o para recordar expresiones destempladas, tal vez de ella misma, expresiones hijas de los agradecimientos, de las incondicionalidades juradas que a veces se tienen, muchas veces se tienen en estos cargos. Pero repito, a ella hay que guardarle el respeto de su proceso, un proceso limpio, serio, democrático, y que ni siquiera, repito, se parezca al de Miriam Germán, para que no se malinterprete de que es una venganza o que es llevar una repetición del Calvario. Repito, esas cosas no se ven bien y sería una derrota para el que crea que está actuando correctamente, pienso yo. Y esas son cosas que no se deben festinar. Entiendo yo, Manuel Fermín, que soy un profano en la materia, porque lo que soy es agrónomo. Que hablando de agrónomo, señores, pero hay cosas que uno tiene que hasta reírse. Porque yo viendo el canciller de la República estuvo por la frontera, el señor Álvarez, Roberto Álvarez, que me imagino que estaría encantado mirando las palmeras haitianas y a las haitianas lavando en el río Masacre o Dajabón, porque ellos sueñan con ver esa frontera sea un pasadizo amplio, donde no hayan limitaciones, donde no haya una especie de muro psicológico, un telón antinegro o un muro sanitario que haya ahí, y que todo sea una zona de intercambio entre haitianos y dominicanos, que eso sea un lugar de atracción turística para que todo el que quiera ir a compartir con la africanía haitiana y el mestizaje dominicano vayan a ese paso, diríamos, binacional, donde no hay frontera. Eso es lo que ellos quieren. Y el propio canciller, ha sido uno de los principales voceros de esas posiciones antes de ser canciller, porque no lo voy a decir que él como canciller ha dicho cosas tan directas como esta que yo le estoy enrostrando. Pero lo que me chocó fue que él actuó entonces como agrónomo en la frontera y prometió todos los apoyos a los agricultores de la zona. Señores, limítense a lo suyo y no quieran andar haciendo cosas que no le competen al Ministerio de Relaciones Exteriores. Déjenle eso al Ministerio de Agricultura. Diga que usted va a canalizar con el Ministerio de Agricultura o con el Ministerio de Medio Ambiente. Le expondrá a los ministros no las quejas, pero también las quejas y los reclamos que le hagan los pobladores del lugar. Y que usted canalizará eso, bien. Pero no que usted promete que le va a llegar ayuda a los productores. Usted no es agrónomo, ni es ministro de Agricultura, ni es director de Reforma Agraria. Pero es dentro de toda esta bisoñez, como yo he dicho. Entonces, el gobierno, el presidente tuvo una reunión ayer para tratar el asunto de los precios.
la inflación y las incomodidades que se están dando a nivel nacional. Las familias están preocupadas porque hay problemas de costo alto de los productos de primera necesidad. El gobierno ha tenido que absorber el precio de los combustibles, ha tenido que tomar carta en ello, tratando de que esos aumentos no se traspasen directamente a la población, y no hay duda que es preocupante para el gobierno. Y hubo esa reunión de consenso con el empresariado nacional para fines de obtener las informaciones o las vías de negociación o de tratar de que las cosas puedan ir por un plano menos inclinado a la inquietud social. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señores, ahí está esa joya viva de la naturaleza, 112 tareas a la venta en San José de las Matas. Ese es el municipio más ecológico. Esa finca tiene un riachuelo, tiene un permiso para producir en invernadero, tiene 40 tareas sembradas de café, café de aroma, y además, señores, las vías de acceso de primer nivel, frente a Santiago con carretera pavimentada completa. Si usted quiere más informaciones, llame a doña Magalis Bello al 809-350-6355. Tendrá más detalles ahí. Bien, de esas, diríamos, interrelaciones políticas, empresariales y todas esas discusiones en esa reunión que tuvo el presidente, ministerial y de alto nivel, el gobierno entero ahí con sus principales ministros y el empresariado nacional, buscando fórmulas de que puedan. Pero me chocó
cómo el ministro de Agricultura dice una cosa, Seara Hatton dice otra, y entonces no es un problema estructural local, bien. O sea, ¿cuál es el problema? Pues todo el mundo sabe que hay un problema de inflación importada. Se sabe. Ahora, usted puede tener descuido en la producción nacional y entonces también eso se suma al problema. O las deficiencias que puedan tener los productores locales, porque hemos dicho aquí, si un productor de cerdo tiene una madre y pare 20 puerquitos, lechones, y de los 20 se crían 12, y la madre pierde 8, se mueren, porque la diarrea o la deficiencia de la alimentación y el cuidado de la madre, etcétera, o en el parto, de la mala asistencia del parto de la cerda, pero se criaron 12. Entonces, usted es un productor de cerdo que no compite tal vez con uno de Iowa en Estados Unidos, que él logra que su cerda para 20 y críe 19 puercos, o 18 cerditos se crían. Entonces, esas deficiencias, bueno, son estructurales de aquí, locales. No, por más inflación que venga de fuera, si usted no es un buen productor, usted no va a poder competir con aquel. Eso es una cuestión de lógica. Ahora, hay una inflación importada que todo el mundo lo sabe y que el propio Seara Hatton lo decía. Bueno, pero los productos importados, el maíz, vale más dinero, vale la soya, valen los insecticidas, todos esos plaguicidas, todo, hemos hablado de todo eso, fertilizantes. Entonces, el productor se ve afectado por los precios, el combustible mismo, porque el productor se mueve, preparar una tarea de tierra con gasoil, pero el gasoil vale mucho dinero. Y el agricultor, entonces, eso no, él tiene que pagar eso también. Esa es la pura realidad. Ahora, el costo del dinero no está más caro, el dinero está flexible, está abundante, el crédito, la tasa de cambio no ha cambiado, al contrario, hemos dicho, se ha fortalecido el peso. Es decir, las tasas de interés, no han, al contrario, están muy bajas las tasas de interés para fines de crédito. Entonces, es un asunto de importación de todas estas cosas, productos importados que se tienen que incidir directamente en la producción y generan esto. Ahora, la mala producción, malos climas, malos manejos de los cultivos, malas prácticas, esas cosas no vienen de afuera. Usted tiene que mejorar aquí adentro sus rendimientos, porque también eso es otra. Cuando se encarecen estos productos, entonces usted tiene rendimientos malos, como repito ahora, por malos manejos, malas prácticas. Entonces esas cosas son peores para el productor. Entonces el ministro dice, productos han bajado por los acuerdos del gobierno, entonces como que chocan. Hace unos días que los cebolleros, eso es influido políticamente, que no es verdad que tienen problemas con los costos, con los precios de compra de la cebolla. Entonces, un día siguiente, como el presidente iba para Ocoa, entonces anuncian que van a comprar toda la cebolla de Ocoa para evitar que le hicieran una protesta al presidente, decíamos ayer. Es decir, hay un manejo en toda esa cosa. A mí, yo lo digo con todo el respeto, a mí me da pena, sinceramente, que un presidente tan bien intencionado como está Luis Abinader y una persona joven que está actuando con limpieza, con seriedad y con entusiasmo para hacer las cosas bien y que no cuente con un equipo humano que pueda, por eso que yo he dicho, esa bisoñez del gobierno. Entonces los gobernantes tienen que, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, lo saben todos los que ven este programa, que yo he invocado para que el presidente consulte Salomones y no a los que viven ensalzándolos, o a esos salameros, que busque Salomón y no salameros. ¿Quién me dio la razón a mí? El más experimentado de los funcionarios y el mejor valorado de los funcionarios del gobierno hizo un planteamiento que fue el licenciado Héctor Valdés Alviso. Miren la experiencia de Valdés. Valdés planteó 2 puntos y dijo, miren, si aplicamos esto, los precios van a bajar inmediatamente. Entonces, todo el mundo escuchó a Valdés. ¿Qué dijo Valdés? Señores, es la experiencia, porque por eso es que yo vivo hablando de esas cosas. Ah, pero que Fermín es un balaguerista enfermo. Pero que Balaguer tenía éxito. Entonces, este Valdés viene de allá, viene de esa escuela de Balaguer también. Él se formó allá en la escuela balagueriana, se formó Valdés.
Entonces, ¿qué planteó Valdés? Albizu plantea bajar aranceles el ITEVIS de los fletes. El gobernador del Banco Central planteó fijar los precios de los aranceles y el ITEVIS de los fletes a los niveles prepandemia, a fin de reducir el alza de los precios en el país. Héctor Valdés Albizu señaló que la crisis actual de los precios es transitorio y no tiene que ver con un problema monetario ni fiscal, lo acabamos nosotros de decir ahí, sino al alza de los costos de los fletes y los seguros. Esas son cosas importadas. Si bajan los aranceles y el ITEVIS, los precios se desploman. Señores, hoy ustedes quieren más fuerza de verdad que ese planteamiento que hace Valdés, que además dijo que hay 3.000 millones de pesos que sobran, porque ha tenido una buena gestión presupuestaria y ha tenido un incremento por encima de lo presupuestado en los meses de principio de año. Entonces, esas son las cosas. Fíjense esos planteamientos que hace Valdés. Vamos a prepandemia. Antes de la pandemia, ¿cómo estaban los fletes? Bueno, cuando el petróleo estaba a $40, usted puede estar seguro que los fletes eran más baratos. Y además, las cargas eran más flexibles y había muchísimo movimiento de carga en el mundo. Como los fletes y los seguros eran bajos, si llegan a esos niveles de cálculo en aduana, la Dirección General de Aduana, que está aplicando los precios de ahora, entonces eso, ¿a quién se le traspasa? Al consumidor. Pero sí, es lo que dice Valdés, si nos vamos a los precios prepandemia, entonces no es lo mismo calcular el costo del transporte antes de la pandemia que el costo de transporte hoy, que el petróleo vale $73, señores. $1 menos que el petróleo Brent, que siempre se ha distanciado en precios del petróleo de Texas. Bien, señores, gracias por su atención. Ya el tiempo se me ha acabado. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.